Y bien, estamos con Alberto de Belaúnde, congresista por Peruanos por el Cambio. Alberto, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Estás? ¿Qué tal? Bueno, ¿qué van a hacer con el presidente Kuczynski? Porque a veces se le escapan cosas que no deberían escapársele, ¿no? Debería, no sé qué se puede hacer. ¿Qué han pensado ustedes? No, imagínate cómo nosotros vamos a pensar qué hacer con el presidente. No, Lo que estamos pensando es cómo ayudar al presidente para asegurar que el gobierno sea exitoso, para asegurar que el gabinete Zavala pueda cumplir con su plan de trabajo, que reciba primero la confianza del Parlamento y ahí la delegación de facultades, que es fundamental para impulsar el trabajo. El presidente tiene un estilo que es conocido por todos los peruanos, es la persona por la que han votado, es la misma persona cuando era ministro, cuando fue candidato y cuando es ahora presidente. El capítulo que me imagino al que hace referencia ya pasó, el Premier ha tenido la humildad y la caballerosidad de pedir disculpas, la presidenta del Congreso las ha aceptado y es un capítulo pasado, ¿no? Sí, pues no, ojalá que haya un nuevo comienzo, ¿no? ¿Tú crees que esto ha cambiado? Digamos, el episodio ha sido muy negativo, muy malo, pero esto finalmente, ¿el resultado va a ser positivo? Sí, yo creo que tal vez el presidente, por la misma investidura que tiene, no debería estar necesariamente en esta relación constante con la prensa, sino se puede buscar una figura como la de Estados Unidos, donde tienes un secretario de prensa que todos los días tiene un briefing con la prensa acreditada en la Casa Blanca. Un vocero. Efectivamente, el que recibe... Vocero de la presidencia. Efectivamente, que recibe las preguntas, las responde, y una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, el presidente de Estados Unidos hace una entrevista más extensa o da una conferencia de prensa. Efectivamente. Entonces, de esta manera evitamos poner al presidente en situaciones que puedan resultar incómodas Claro, porque él tiene un espíritu juguetón que, como lo describe hoy día Enrique Bernales, que es muy simpático, digamos, y puede ayudar mucho a la gobernabilidad incluso, porque cae bien, pero implica también pues una cierta, liberalidad para decir las cosas. Recordemos además, creo que un dato relevante es que el presidente Kuczynski siempre ha estado en puestos más de carácter técnico. No necesariamente el tema político es algo que le nazca naturalmente. Entonces, por eso mismo, tal vez una figura como... Pero es un hombre, la gran ventaja que tiene es que es un hombre sin malicia, al punto que él debe haber escuchado o participado en esta conversación interna entre ustedes, diciendo, oye, pero hay como 30 congresistas ahí que los podemos jalar, porque han entrado simplemente por las prebendas y todo lo demás. Y él ingenuamente ha repetido eso, como si fuera una cosa normal, sin darse cuenta de que es una afirmación casi montesinista. Mira, yo no quiero entrar de nuevo en un tema que ya fue cerrado por el primer ministro y por la bancada fujimorista. Evidentemente, si se habla de jalar a congresistas, no se habla de jalarlos a la bancada. Para empezar, por un tema de números, si son 30 y nosotros somos 18, seríamos minoría dentro de nuestra propia bancada, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Creo que se refiere a buscar personas con las que se puede generar lazos de comunicación más fluidos. Por ejemplo, la doctora Vilcatoma, que acaba de estar en el programa, hemos estado conversando de la Procuraduría General, que es una propuesta que nosotros además tenemos en el plan de gobierno Peruanos por el Cambio y que genera rápido consenso. Y estábamos pensando justamente las mejores figuras. Hemos estado hablando también del tema del Consejo Nacional de la Magistratura y, en fin, una serie de temas. Y sabemos que la doctora Vilcatoma la podemos jalar para hablar de temas de reforma del sistema de justicia y ella ayudará a que el tema sea también considerado y pues una agenda dentro del fujimorismo. Por ahí va el tema, pero las declaraciones, a veces el fraseo, yo puedo ahorita decir una frase no muy adecuada y termina siendo prisionero de lo que dijiste, ¿no? ¿Por qué no tomas la iniciativa, digamos, y ayudas a formar un grupo? Bueno, se supone que la Comisión de Justicia será para eso, ¿no? No sé si vas a estar en la Comisión de Justicia, supongo que sí. Bueno, en esa comisión se puede construir rápidamente un consenso, supongo, en torno a las reformas. Una de las cosas que nosotros planteamos en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio es crear un acuerdo nacional por la justicia,
que lo que tiene que hacer es retomar lo que fue la Seriajuz, que fue una experiencia muy importante y muy valiosa en el país, ese primer plan, porque no es un diagnóstico, es un plan de reforma del sistema de justicia. Hay que actualizarlo porque hay una serie de problemas que no existían en ese momento y existen hoy. El Consejo Nacional de Magistratura es uno de ellos. Y sentar a todos los actores de distintas entidades, también con participación de la sociedad civil, y impulsar adelante la reforma del sistema de justicia. La reforma del sistema de justicia, así como decíamos, y ya hay consenso que no es solo un tema de jueces, tampoco puede ser un tema solo del Congreso de la República. No, claro, pero revisar todo el informe de Seriajuz, por lo que yo recuerdo, eran como 13 tomos, una cosa... actualizar el plan. Pero eso es demasiado. No, pues yo creo que ahí se van a pasar los 5 años... El plan de Seriajuz completo es un tomo de este tamaño. ¿De este tamaño? Pero vamos, estamos hablando de reformar el sistema de justicia. De acuerdo. Cuando uno ve un informe para reformar un ministerio, suele ser hasta más grande. Acá estamos hablando de todas Pero, las por entidades. ejemplo, una norma, o algo que debería establecerse como acción ejecutiva incluso, es establecer el expediente digital único, que va desde la comisaría hasta el INPE. Es decir, que aquel que es capturado se le da su expediente digital y entonces eso pasa a la fiscalía, pasa un expediente digital único. Yo creo que aquí... Ese es un proyecto de $300 millones. Eso no existía en la época del Seriajuz. No existía esa posibilidad. Aquí lo que tenemos que hacer, creo, y esto va a ayudar, creo, a la reforma del sistema de justicia, es plantear dos espacios distintos. El espacio de lo que es la gerencia de la impartición de justicia en el Perú, la gestión, donde está el expediente digital, donde está la ventanilla única, donde están todos esos temas que tienen que ver más con la gestión. Sí. Y por separado, y para eso sí se requiere los consensos de un acuerdo nacional por la justicia, todo lo que tenga que ver con política jurisdiccional. Cuáles son las atribuciones de cada una de las instituciones del sistema de justicia, cómo están conformados, cómo se garantiza la independencia, la autonomía, la idoneidad de las personas que integran las instituciones, porque si no terminamos muy metidos en el tema de eficiencia, que es fundamental, pero lo que vamos a terminar logrando es que la injusticia sea eficiente. Porque hay un tema de fondo que es el que tenemos que ver para que la justicia sea predecible, honesta, transparente y adecuadamente impartida. Los temas informáticos y de gestión y de meritocracia son fundamentales. Fundamentales. Por ejemplo, Transparencia propone que ya no sea que el Consejo Nacional de Magistratura no ratifique cada 7 años, porque eso se presta pues a arbitrariedades y a corrupción. Y lo que no dice, pero se supone, se entiende, es que los procesos de ratificación o de evaluación sean internos y bien hechos. Es decir, dentro del Poder Judicial tiene que haber una evaluación de desempeño de los jueces, una medición de su productividad, en fin, y que eso permita efectivamente que asciendan o que puedan ser retirados. Yo creo que esos son elementos de gestión. El gran problema ahora con el Consejo Nacional de Magistratura es su conformación. El Consejo Nacional no puede seguir conformado como está el día de hoy. Es una institución que está en una gran crisis institucional, con el agravante que al ser una institución desprestigiada y con muchos problemas, esto va a tener consecuencias en el mediano y largo plazo, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, porque de ahí están saliendo los jueces y fiscales supremos. Entonces aquí, por ejemplo, la posibilidad de un concurso público es una idea interesante que hay que debatir, pero ahí entra el siguiente punto de debate, que es quién lleva a cabo ese concurso público. Bueno, Transparencia sugiere que lo haga el Jurado Nacional de Elecciones con la asistencia de Servir. Eso es una posibilidad. Es una posibilidad, pero ahí también tenemos que entrar al tema de discutir la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Y en fin, son una serie de temas... Bueno, pero no vamos a terminar nunca. Efectivamente. Vamos a llegar al Deus ex machina, como decían los filósofos griegos. Pero entonces aquí lo importante, Jaime, es no ver la reforma del sistema de justicia como compartimentos que no están conectados. Y por eso la visión que tenía Seriajuz, que es la que tenemos que retomar en un acuerdo nacional para la justicia, es una visión integral. Porque si no, nos va a pasar lo que pasó con la reforma electoral que quiso plantear el Congreso anterior, que es, coges unos cuantos elementos, los parchas de manera rápida y apresurada, y terminas con un Frankenstein con las consecuencias que vimos en el proceso electoral. Quería hacer notar que, por lo visto, ya hay un consenso que se ha generado, porque Jenny Vilcatoma ha propuesto que los 7 miembros del Consejo Nacional de Magistratura sean elegidos por
concurso público. Vamos, un consenso, veo que te gusta esa posibilidad. Me parece interesante, pero sí me preocupa, y es un tema de fondo que no es menor, quién lleva a cabo el concurso. Ahora, tú decías, bueno, hay que ver todo en su conjunto. Yo recuerdo que la razón por la cual de alguna manera abortó el informe de la Seriajus fue porque ellos proponían una Corte Suprema de 11 miembros, dedicada solamente a ver grandes temas emblemáticos jurisdiccionales que crearan jurisprudencia. Y eso fue rechazado por la Corte Suprema, porque todos los superiores quieren ser supremos provisionales. La Corte Suprema ahora tiene como 40, 50 miembros entre titulares y provisionales. Y el otro día leí un artículo de César Azabache, que es un gran entendido en estas cosas, que le parece que hay que ampliar, hay que sincerar el tema y efectivamente ampliar a 40 miembros. Entonces hay una discusión que no se va a zanjar, que digamos, hay cosas que no tienen... Lo que pasa, Jaime, yo soy de la idea de una Corte Suprema que tiene que ser rectora. No es una instancia más. No puede ser que un juez supremo tenga la carga procesal que hoy día tiene un juez supremo, pero en todo caso lo que se necesita es la decisión a la que finalmente llegue ese Acuerdo Nacional por la Justicia, tiene que ser la decisión que respetemos todo. Y lo que falló en el caso de la Seriajus fue la voluntad y el liderazgo político. Primero del gobierno de Toledo, que tomó las cosas de manera un poco tímida, y de ahí este tema fue absolutamente abandonado por el gobierno de Alan García por el gobierno de Ollanta. Entonces aquí lo necesario es no va a haber ninguna propuesta de reforma que tenga el 100% de consenso. Busquemos consensos mínimos y sea la decisión que se tome, asegurar que el liderazgo político garantice la ejecución del plan al cual se lleve. Pero ¿cómo van a, por ejemplo, algo que se ha ido avanzando con o sin Seriajus, ha sido la aplicación del nuevo Código Procesal Penal? Y esto ha habido toda una política de Estado en torno a eso. En fin, hay cosas que se pueden avanzar sin necesidad de reformar, de tener una visión global de todo. Los quick wins, bueno, en el caso del nuevo código no ha sido tan rápido, pero que son... Se ha demorado un montón, pero de todos modos ha avanzado. ¿Cómo vas a plantear este asunto? Es decir, ¿sería la Comisión de Justicia la que se encargaría de esto? ¿Se formaría una comisión espacial? ¿Cuál sería el procedimiento para llegar a este acuerdo, digamos? Lo que hemos planteado en el Plan de Gobierno Peruanos por el Cambio es un Acuerdo Nacional para la Justicia que repita... ¿Pero cómo? ¿Quiénes lo formulan? Representantes de las distintas instituciones del sistema de justicia. Y es más, lo que yo creo es que, a diferencia de lo que fue la experiencia de Seriajus, tiene que ser un espacio que se institucionalice, porque son muchos los temas que implica el concurso de... ¿Que se vuelva permanente? Efectivamente, porque por ejemplo, cuando hablamos del tema de trata de personas, ese es un tema que, independientemente del tema de reforma del sistema de justicia, es un tema que involucra a todas las entidades del sistema de justicia. El Ejecutivo a través de la policía, el Ministerio Público, la policía, el Tribunal Constitucional, si es que deciden acudir por la vía constitucional. Entonces es necesario que estas estrategias también sean conversadas y coordinadas. Hay la Comisión de Implementación del nuevo Código Procesal Penal, precisamente, donde hay varios representantes de varias instituciones. Y es una experiencia muy interesante. Podría ser el punto de partida para eso. Efectivamente. Ya nos ha ganado el tiempo, pero respecto de allá del tema de la reforma política, electoral y política. Yo tengo una posición personal respecto a este tema, que es que considero que dejar que esto esté solo en manos del Congreso es desconocer que hay un claro conflicto de interés, porque es los políticos reformándose a sí mismos. De acuerdo. Cada uno, inconscientemente si quieres, va a terminar buscando un esquema político que más acomode a su realidad. Lo que yo creo que tenemos que hacer acá en el Congreso, conscientes de esa problemática, es convocar una comisión de expertos de la academia y de sectores de la sociedad civil de prestigio, una experiencia similar a la que hubo para el Código Procesal Constitucional, que hagan un plan y que ese plan sea aprobado en el Congreso de la República. Y si no se aprueba, algo que ya he dicho en tu programa antes, que se lleve a referéndum y que sea la ciudadanía la que decida. De acuerdo. Si los políticos no estamos en la capacidad de ponernos de acuerdo en algo tan fundamental, que la ciudadanía nos castigue y sean ellos los que habría que poner 2 o 3 políticos experimentados quizás en esa comisión. No, pero puede ser, por ejemplo, O que la comisión cite a los políticos, porque los políticos, Mulder, por ejemplo, sabe mucho. No, claro que sí. Y en fin, podemos citar a... No hay tantos tampoco. Necesitamos una comisión también que no sea solo de escritorio, sin desmerecer a lo puramente académico. Un ejemplo para esta comisión es Enrique Bernales.
Claro. Enrique Bernales es un politólogo y una persona con mucha experiencia en la Universidad Católica, pero que también ha sido senador de la República. Claro. Entonces tiene la experiencia práctica y él sabrá que una comisión de estas características requiere también que exista el espacio para que políticos en actividad hagan su colaboración, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia muy interesante de cómo asegurar que la participación ciudadana tenga un impacto Ahora, real. tiene que tener fechas, ¿no? Porque tampoco podemos pasarnos los 5 años. Estas reformas tienen que salir dentro de los próximos 2 años. Y yo diría que tiene que salir el próximo año, porque ahí empieza la dinámica de las elecciones regionales y municipales. Entonces la discusión de estas reformas empiezan a cobrar también otro enfoque, ¿no? De acuerdo, interesante. Bien, vamos a ver cómo evolucionan todas estas iniciativas, estas ideas que de alguna manera nos despiertan la esperanza de que las cosas pueden cambiar en nuestro país. Alberto Belaúnde, muchas gracias por su participación en La Hora N. Muchísimas gracias, Jaime. Bueno, ya nos despedimos hasta el día de mañana. Muchas gracias, buenas noches.